Bienvenidos a Mimbre, un espacio donde todos tejemos paz. Hoy estamos en San Basilio de Palenque, obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. En este lugar se formó el primer pueblo libre de América, un pueblo nacido de esclavos que lograron reivindicar sus derechos ante los colonizadores españoles durante la época de la Nueva Granada, en el que podríamos considerar el primer acuerdo de paz de nuestra historia. Aquel entendimiento permitió que un asentamiento de esclavos cimarrones africanos y sus descendientes afroamericanos pudieran vivir en paz y dejar de ser perseguidos y reesclavizados. Siglos después, un nuevo acuerdo de paz presta especial atención a los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas y a los grupos étnicamente diferenciados. El enfoque étnico está incluido en el punto 6 del Acuerdo de Paz. Allí se prometen garantías a los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y rom. Con la firma del Acuerdo de Paz se incluyó este capítulo con enfoque étnico para implementar los puntos pactados, teniendo en cuenta el principio de libre determinación de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y rom. Se implementará la restitución de tierras, la presencia del Estado, garantizar la participación política y una solución al problema de los cultivos de uso ilícito. Como las partes reconocieron que estos pueblos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, pues debe haber garantías para el ejercicio de sus derechos. Según las cifras más recientes del DANE, en Colombia hay 4.093.049 personas en comunidades afrocolombianas, raizal y palenquera. 1.263.693 son los indígenas registrados en los resguardos y constituidos, y finalmente 1.149 personas en las comunidades rom. Así las cosas, este enfoque étnico está orientado para ese nicho de personas en el país. Por eso, este capítulo está presente de manera transversal en todo el Acuerdo de Paz. Gozarán de beneficios en materia de seguridad, de protección de comunidades, fortalecimiento de los sistemas de seguridad, restitución de tierras, dotación exclusiva a comunidades indígenas en el Fondo Nacional de Tierras y podrán hacer una verificación constante de la implementación de los acuerdos. Además, ya se concertó un protocolo con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para coordinar estrategias y encontrar a las víctimas indígenas. Programas para estas comunidades hay en todo el país, pero el más reciente que se lanzó es el de una ruta de empleo. Allí habrá unas ofertas para meseros, cajeros, auxiliar de cocina, logística y comercial, farmacéutico, motorizados y practicantes de psicología. Si usted quiere aplicar, debe ir a la alcaldía de su ciudad o municipio. Lo primero es registrar la hoja de vida. Después se pondrán en contacto con usted para brindarle orientación y posteriormente podría tener una capacitación en el SENA. Después de este proceso, lo llamarían para firmar su contrato con alguna empresa. Este es el monumento a Bencos Biohou, un esclavo secuestrado en Guinea-Bissau, en África, por un esclavista portugués quien lo vendió a un comerciante que a su vez lo revendió en Cartagena a un español en 1596. Bencos era indomable y escapó hacia el suroriente de Cartagena buscando refugio en una zona selvática. Desde allí comenzó a organizar fugas de esclavos rebeldes como él, a los que se les llamaría cimarrones. Los fugitivos se establecieron aquí, en parcelas similares a las que tenían en África, un rancho rodeado por una cerca de palos o empalizada, de donde viene el nombre de Palenque. Bencos Biohou fue arrestado, juzgado por traición y ahorcado en 1621. Y el acuerdo final de paz entre los palenqueros y la corona española llegó en el año de 1713, cuando fueron reconocidos como pueblo libre a través de un entente cordiale o entendimiento cordial.
San Basilio resistió y preservó no solo la libertad, sino la particularidad de su cultura. Sin embargo, el conflicto armado alcanzó a los palenqueros. Según reportes de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, más de 4.400 personas de Palenque hacen parte del sujeto de reparación colectiva. Odórico es un cataquero nacido en el barrio Loma Fresca, de orígenes negros por el lado de mis abuelos maternos, Francisco, mi abuelo, que falleció hace muchos años, y María Eduvige, mi abuela, que cumplió en el mes de julio 101 años y que todavía sigue viva, nacida en el Palenque de San Basilio. Y de abuelos paternos guajiros, mi abuelo Simón y mi abuela Benigna. La infancia no fue fácil porque en principio tuvimos que irnos del pueblo por algún tema de un conflicto entre la familia de mi padre y otra familia del pueblo, pero luego mi madre decide irse conmigo a un pueblo llamado Algarrobo Magdalena, que fue donde de alguna manera, digamos que crecí en mis primeros años de infancia, estudié parte de la primaria y de ahí luego, ya cuando era ya un muchachito un poco más grande, unos 10, 11 años, pasé a vivir nuevamente a Aracataca. Cuando pienso en la palabra violencia, viene a mi mente como ese monstruo que devoró familias, pueblos y muchas cosas que desarraigaron a las personas. Entonces, para mí la violencia siempre será ese factor muy triste que ha hecho que en este país muchos tengamos que haber cambiado ese destino que teníamos pensado y que luego definitivamente cambió por todos esos sucesos. En mi familia, desde muy pequeños, nos vimos afectados porque teníamos unas tierras que eran de la tía Gloria, que es como ese símbolo para mí de perseverancia y de constancia, y nosotros siempre acostumbrábamos a reunirnos ahí, y posteriormente, luego de que la violencia tocó el sector donde estaban esas tierras, ya nosotros no pudimos volver allí, y además de eso, posteriormente mataron a uno de esos hermanos míos criados, a David, que se llamaba así mi hermano, y nos vimos obligados, digamos que a no volver más por esos territorios donde siempre acostumbrábamos a caminar. Luego fue Gustavo, el hijo de la tía, la que habían, digamos que desarraigado de ese terreno, y ya nos vimos digamos que cambiado toda nuestra estructura de forma de vivir, porque pasamos a carecer de muchísimas cosas y a vivir una miseria por la cantidad de personas que éramos en casa de la abuela. Ya éramos demasiado y vivíamos totalmente hacinados, y era a causa de ese conflicto. Por eso tenemos que organizar todas las personas. Buen día, señor. Estamos aquí organizando las tareas que tenemos para el transcurso de la semana. El viernes es la elección de la mesa de víctimas del distrito. Sí. Y Jonathan. Odórico pareciera a veces como sonar frase de cajón cuando dice uno un gran ser humano. Parece que esa frase se repitiera con muchas personas. Pero yo que lo conozco, él es un gran ser humano. Odórico es una persona sensible. Generalmente lo ven como duro por lo alto y también su tono de voz, y alguien podría, o muchos podrían pensar que es como muy bravucón, ¿sí? Por decirlo algo. Pero Odórico es una persona sensible, es una persona que tiene el sentido social, ayudar a los otros. No solamente en la parte económica, de pronto por los proyectos que está realizando, ¿verdad? Sino es como
como esa sensibilidad que tiene de sacar a las personas como de algunos huecos donde están metidos de manera emocional, ¿verdad? Es una persona que día a día está motivado, pese a las circunstancias como difíciles, pese a las circunstancias como adversas. Es una persona que lo motiva todos los días el sentir de ayudar, el sentir de que las cosas salgan mejores. Yo creo que a partir de la expedición de la Ley 1448 y de la misma 387 se abrieron como unos canales y unas luces de esperanza para la población víctima de este país. Interesado en mirar cómo ayudaba a la tía Gloria, me comencé a meter en el cuento de la participación y es allí donde decido inscribirme a la mesa de víctimas del municipio de Aracataca. Posteriormente quedo como delegado para venir a la elección en Santa Marta de la Mesa Departamental de Víctimas y luego de ahí me voy a un congreso afro que se hizo en Quibdó, donde habíamos muchísimos participantes de comunidades negras y me hago elegir como delegado afro ante la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Luego ya allí, como en 2 años siguientes, ya después de esa experiencia que me fue dando este proceso de la participación, aspiro a la coordinación de la Mesa Nacional de Víctimas, la gano y hasta este momento he sido el único coordinador de la Mesa Nacional que ha sido reelegido. Entonces, con esa participación y con todas estas oportunidades que nos dio la ley, pues ya digamos que comienzo a interactuar en escenarios que me permitieron incidir positivamente para mejorar muchas condiciones de las vidas de las víctimas de este país y comencé a crecer como ser humano, o sea, ya no era como aquel joven agresivo que llegaba como con esa, digamos, esa actitud belicosa de pelear, me imagino que por aquellos mismos traumas del conflicto, sino que comencé a entender que era necesario aplicar la negociación para lograr cosas para las víctimas. Entonces, a partir de esas oportunidades que la misma ley nos dio y el gobierno nos ha dado, comenzamos nosotros a construir y ayudar a que este país cada día fuera mejor. Y por ende, obviamente, la vida de las víctimas. Odorico es alegría, Odorico es alegría, Odorico propende que los que estamos a su alrededor seamos felices, ¿sí? No importa, o sea, esforzándose él de una manera tal que a veces se olvida un poco de él. Entonces, Odorico es fortaleza, Odorico es resiliencia, salir de la nada y llegar hasta donde está. Es una de las cosas grandes que tiene Odorico, es fortaleza, es tesón. Él es como una roca, muy fuerte. Muchas adversidades que ha tenido que vivir no lo mueven tan fácilmente, se ha mantenido ahí. Es una persona sensible al dolor, pero además de eso, de ser sensible al dolor, es fuerte también para afrontarlo y soportarlo. Hoy podría decir a ciencia cierta que 10 años atrás nadie esperó jamás que las víctimas estuviéramos empoderadas e incidiendo en todos aquellos asuntos que tienen que ver con nuestra vida y que tienen que ver con ese futuro y que han contribuido enormemente a la construcción de paz de la que tanto se ha hablado en este país. De igual manera tuve la oportunidad de ser el único vocero de las víctimas en el proceso del Fast Track y pude incidir en muchos de los actos legislativos y proyectos de ley que se presentaron ante el Congreso y lograr en ellos acciones concretas para las víctimas. Ejemplos de eso te puedo poner el tema de regalías, que logramos que se aprobara allí un 7% para proyectos en OCAP Paz que benefician directamente a las víctimas del conflicto y que también se dieran líneas claras para que se dejaran porcentajes para las víctimas dentro del plan de desarrollo en ese momento del gobierno Santos y que hemos insistido ahora con el gobierno Duque también en que esa incidencia en el plan de desarrollo se vea cristalizada en cifras.
¿Qué más podría decir de Odórico? Odórico es calidez. De verdad que sí, Odórico es calidez, es el hermano que siempre está ahí, en todo momento, en los momentos de mucha alegría, en los momentos de muchos triunfos, pero también en los momentos de que hay que abrazar, de que tenemos que llorar. Sí, Odórico es eso, Odórico es amor, Odórico es mi hermano. En el departamento del Magdalena nosotros primeramente trabajamos con la Defensoría del Pueblo, la cual ha sido una gran aliada para todos los procesos de las víctimas de este departamento. En el distrito de Santa Marta trabajamos con la Alta Consejería de Paz y Derechos Humanos, que también hace el acompañamiento a la mesa de víctimas, y en el departamento también trabajamos con la oficina Ayvida, que es la oficina de paz, víctimas y postconflicto de la Gobernación del Magdalena. Siempre ha garantizado los recursos necesarios para el plan de acción de las víctimas del departamento del Magdalena. Entonces ha sido, digamos que fructífero el trabajo, porque hemos logrado descentralizar las sesiones de la mesa departamental, y ese recorrido por los diferentes municipios del Magdalena nos ha permitido coadyuvar a que la política pública de víctimas mejore en muchos de esos municipios. Se hace necesario por todos los actores, incluidos no solo víctimas y victimarios, sino también sociedad civil e instituciones, en que todos aportemos un grano de arena para construir esa Colombia en paz que tanto requerimos y necesitamos, porque si todos no ponemos ese grano de arena, nunca va a ser posible esa tan anhelada paz que queremos. Haciendo un esfuerzo mancomunado y comprometiéndonos como seres humanos a ser mejores cada día y a dejar esos rencores a un lado y a luchar porque esa paz se vaya construyendo. Yo creo que es un ejemplo que este país le ha dado al mundo, independientemente con toda la falencia, y yo siempre he usado una frase que prefiero una paz imperfecta a una guerra perfecta. Entonces ese siempre ha sido un mensaje, porque de todas formas uno reconoce que si el proceso no ha sido perfecto, sí ha permitido que los colombianos y colombianas avancemos hacia la búsqueda de esa paz. Pues la familia, ver a mi abuela sonreír, estar cerca del mar, me encanta el mar, ir a mi pueblo, Aracataca, mirar, digamos, y recordar y comparar cosas de la obra de nuestro Premio Nobel de Literatura con la realidad macondiana, y recordar que ese realismo mágico sí existe, porque hace parte de esa idiosincrasia de los costeños del Caribe. Invito al país que apoye la paz. Desde los años 80, los grupos armados ilegales asediaron a los pobladores de San Basilio. Si recordamos que esta comunidad ha vivido del cultivo de yuca, maíz y ñame, y de la ganadería de leche y carne de monte, complementada por cultivos de huerta y animales domésticos, así como por la producción de alimentos derivados como el queso o los bollos de maíz, y del comercio de dulces típicos que venden en Cartagena y poblados cercanos, imaginemos lo que implica abandonar los cultivos, perder los animales, ver desaparecer toda fuente de sustento. Por estas afectaciones y las violencias cometidas contra esta población afrodescendiente específica y única, sus miembros también son sujetos de disposiciones especiales en los acuerdos de paz. El enfoque étnico es un tema transversal en los acuerdos de paz, pero ¿quiénes están incluidos en este enfoque y cuál es la importancia dentro de la implementación? Para hablar de este tema nos acompañan Israel Alberto Zúñiga, senador del partido FARC, y Alicia Rueda, coordinadora de Asuntos Étnicos de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación. Y comienzo con usted, señora Rueda. ¿De qué manera el enfoque étnico está presente en la implementación de los acuerdos? Debido a la diversidad étnica que tiene nuestro país, dado que tenemos pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom o gitanos, el acuerdo prevé la transversalización del enfoque étnico en todos sus puntos y ha definido una instancia especial de alto nivel conformada por integrantes de pueblos étnicos, la cual tiene la función de ser una instancia consultiva y asesora para la implementación de los diferentes puntos del acuerdo frente a las particularidades étnicas. Senador Zúñiga, ¿cuáles fueron los mayores logros en materia de reivindicación desde el punto de vista étnico
en el marco de los acuerdos? El elemento que se pretendió desde el primer momento en que se convoca a las organizaciones étnicas a participar en las audiencias para lograr implementar un capítulo, primero es blindar en materia de derechos a estos pueblos y que todo lo referente a la aplicabilidad del acuerdo se hiciera de manera preferente y progresiva, no de manera que desconociera los derechos adquiridos. Señora Rueda, específicamente, ¿en qué programas está presente el enfoque étnico? Dadas las particularidades que tiene el enfoque étnico, debe tenerse presente en la implementación cuando en los diferentes abordajes que se hagan en cumplimiento del acuerdo, las comunidades étnicas se vean involucradas. De modo que en los diferentes puntos del acuerdo se tiene que transversalizar este enfoque dependiendo de quién va a ser el destinatario de las acciones que van a llevarse a cabo. Senador Zúñiga, ¿se sienten representadas las diferentes etnias dentro del marco del acuerdo de paz? Todos vieron el ejercicio que se hizo en La Habana, que fue el convocar a las organizaciones étnicas a que fuesen ellas las que construyeran el capítulo, porque había una particularidad que se resolvió de esa manera. Uno, el gobierno no representaba a sus pueblos y el gobierno igualmente aducía que la FARC no era representativa de sus pueblos. Por ende, se convocó a 2 audiencias que fueron las que permitieron que a partir de los documentos presentados y las propuestas y las iniciativas de ellos se construyera el capítulo étnico. Señora Rueda, ¿cuál es el objetivo del enfoque étnico dentro de la implementación? Bueno, cuando vamos a hacer una implementación de medidas en cumplimiento del acuerdo, hay que tener en cuenta la perspectiva diferencial étnica dependiendo del pueblo que vayamos a intervenir. De ahí que el Estado no puede llegar a imponer su voluntad, sino que por el contrario debe conversar con el respectivo pueblo para de manera conjunta definir que esa implementación no le vaya a hacer daño a las comunidades que ahí habitan. Senador Zúñiga, ¿cuál es el aporte de la FARC en este punto del acuerdo con relación al enfoque étnico? La FARC más que todo procuró garantizar la participación de los pueblos étnicos en un diálogo social que, entre otras cosas, fue el único que se desarrolló dentro del marco del diálogo de la insurgencia y el Estado colombiano. Señora Rueda, una de las dificultades que atraviesan las diferentes comunidades étnicas es la discriminación. ¿De qué manera se está combatiendo esta discriminación desde la implementación? Justamente el reconocer dentro del acuerdo de paz un capítulo étnico significa un gran paso para entender que hay miradas distintas a las miradas occidentales y de ahí la implementación de esas medidas de acuerdo con esos lineamientos definidos en ese capítulo étnico implica reconocer las diferencias y por supuesto superar estas barreras de discriminación. Senador, en el marco de la implementación de los acuerdos, ¿cuál ha sido el trabajo de la FARC frente a las comunidades? Sigue siendo el de afianzar la implementación del capítulo, el garantizar de que los territorios y los pueblos tengan la posibilidad de acceder dentro del marco de derechos a elementos de construcción de vida digna. Senador Zúñiga, tradicionalmente se ha dicho que en nuestro país hay todavía mucha discriminación. ¿Usted personalmente se ha sentido discriminado? Claro, por mi extracción de clase, por un lado, este es un país que tiene una estratificación y que clasifica y que te considera en función de tu posición socioeconómica. Y por segundo elemento, que es más relevante, esto es una sociedad que tiene un racismo estructural. De hecho, que de una u otra manera siempre vamos a tener y vamos a sentir un elemento de discriminación. Agradecemos al senador Israel Zúñiga del partido FARC y a la señora Alicia Rueda, coordinadora de Asuntos Étnicos de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, hoy en Mimbre hablando del tema del enfoque étnico. La mayoría de los artículos del acuerdo incluye disposiciones especiales para la población afrodescendiente, raizal y palenquera. En materia de reforma rural integral, por ejemplo, concede merecida importancia a esta comunidad en la contribución a la transformación estructural del campo y al cierre de la frontera agrícola. La reforma rural también establece un principio para erradicar la pobreza y satisfacer las necesidades de la población rural, para que las comunidades afrodescendientes ejerzan
plenamente sus derechos y tengan una calidad de vida equiparable entre el campo y la ciudad, con enfoque territorial y la diversidad étnica y cultural. Para Palenque de San Basilio, como para todas las comunidades afrodescendientes y para las indígenas y campesinas, la protección del territorio es imprescindible para su supervivencia y la de sus culturas. Por ello, los acuerdos proponen mecanismos para resolver conflictos referentes a la tenencia y uso de la tierra, al desarrollo de la economía y de las formas propias de producción mediante el acceso a la tierra y a bienes y servicios, al fortalecimiento de la producción alimentaria, a la formalización y actualización del catastro, respetando particularmente los derechos adquiridos por las comunidades negras. Desde el poblado Héctor Ramírez, Desde distintas regiones del país, exguerrilleros de la FARC han ratificado que están firmes en su tránsito a la legalidad. Entre tanto, el gobierno ha reiterado que justamente les cumplirá a quienes continúen en todos los procesos de la implementación del acuerdo. Pues bien, integrantes de esta colectividad de militantes de la FARC han enviado mensajes para que en toda la militancia del país se mantengan firmes con la paz. Mi nombre es Rubén Cano, del NAR de San José de León, Mutatá. Hoy queremos reiterar el compromiso de nuestro partido con la paz y tenemos que decir que la paz no tiene marcha atrás. Por la paz de Colombia, ¡no marcha atrás! Colombia, nuestro compromiso es la paz. A la guerra nunca más. Hoy queremos dar tranquilidad a todos, que todos nuestros compañeros en proceso de reincorporación del Frente 37 de la FARC, Bloque Martín Caballero, nos encontramos en los espacios de capacitación, de estudio, para así sacar nuestro proceso de reincorporación adelante y que nuestro compromiso es la paz de Colombia. Mi nombre es Catalina López Peña, tengo 22 años de edad, soy hija de un exguerrillero de las FARC-EP, estudio en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba. Todos los jóvenes creemos y apoyamos el proceso de paz en Colombia. Adelante, juventud. Adelanto mi proceso de reincorporación en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Esto es una muestra de nuestro gran compromiso con el pueblo colombiano y con todos los compromisos que adquirimos en los acuerdos de paz. Y quiero decirle al pueblo colombiano que seguimos firmes por la paz. Mi nombre es Carlos Eduardo Villarraga, excombatiente de las FARC-EP. En estos momentos adelanto mi proceso de reincorporación en la ciudad de Bogotá. Como parte de la reincorporación en el aspecto social, este semestre reanudo mis estudios de Ciencia Política en la Universidad Nacional. A lo largo y ancho, estas son las acciones que desarrollamos los firmantes de la paz, porque estamos convencidos que la paz es el único camino, porque le podemos decir al pueblo colombiano totalmente convencidos de que seguimos firmes con la paz. Envío mi total respaldo a los acuerdos pactados en La Habana, Cuba, y mi respaldo total a los compañeros miembros de la dirección de nuestro partido FARC a nivel nacional. Estamos en pie de lucha por la paz que tanto anhela nuestro país. En el ETCR Román Luis estamos comprometidos con la paz. Esta estrategia se ha movido a través de las redes sociales y pues ha contagiado a los colombianos que sin duda apoyan a que ellos estén firmes con la paz y continúen en su tránsito a la legalidad. Este territorio tiene la magia de las tradiciones ancestrales de los palenqueros. Aquí se han preservado las creencias africanas en sincretismo perfecto con las católicas. El nombre es simbólico, pues aunque aceptaron utilizar uno del santoral católico, el pueblo no está consagrado al santo, sino que el palenque lo adopta. Por eso se llama San Basilio de Palenque y no Palenque de San Basilio. Se realizan rituales como el lumbalú o baile muertos, una celebración fúnebre en la que se evocan dioses y antepasados al ritmo de tamboras y maríndulas. Las peinadoras trenzan las cabezas de los turistas como antaño trenzaban las rutas de escape en las cabezas de los esclavos fugitivos. El Festival de Tambores se realiza cada octubre y las recetas de los dulces permanecen secretas.
La implementación de los acuerdos nos permitirá disfrutar del bello espectáculo de las palenqueras caminando al vaivén de sus caderas, con las pailas en equilibrio sobre sus cabezas, llenas de frutas o de cocadas, enyucados y alegrías de coco, y a ellas y sus familias disfrutar de una paz estable y duradera. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambiar lo que vendrá.